La última hazaña de Harry el actor, de Ernest Bramah. El único hecho significativo que desencadenó el siguiente incidente y que afectó a la vida de Carlyle y Max Carrados fue simplemente que habiéndose presentado en el despacho de su amigo en el momento en el que el detective privado estaba a punto de salir de su oficina para ir a la cámara acorazada de Lucas Street, Piccadilly, el ciego insistió en acompañarlo y durante 10 minutos permaneció sentado tranquilamente entre las palmeras del vestíbulo circular del depósito, mientras Carlyle se ocupaba de su caja de seguridad en uno de los pequeños compartimentos dispuestos al efecto. El depósito acorazado de Lucas Street se consideraba entonces, ahora se ha reconvertido en un cine, uno de los lugares más seguros de Londres. La fachada del edificio se construyó de tal modo que representaba una enorme puerta de seguridad, y bajo la designación popular de The Safe, el lugar se había convertido en sinónimo de todo lo que podía considerarse seguro e inexpugnable. Se daba por hecho que la mitad de las acciones y bonos de las organizaciones financieras de Londres habían pasado por las cajas de seguridad de The Safe en uno u otro momento, al igual que una cantidad también generosa de joyas familiares. Por muy exageradas que pudieran ser estas estimaciones, tenían un fondo de verdad lo suficientemente firme y aurífero como para deslumbrar la imaginación de cualquiera. Cuando las cámaras acorazadas de otros establecimientos más comunes se veían saqueadas con total impunidad o ingeniosamente reventadas por butroneros especializados y bien equipados, los nerviosos clientes de The Safe volvían su mirada con alivio a la seguridad de un establecimiento cuyo modesto reclamo se resumía en su telegráfico anuncio: inexpugnable. A este establecimiento se llevaban también los ajuares de joyas de los compromisos de la alta sociedad, y cuando la familia decidía viajar al norte, o al sur, o al este, o al oeste, en cualquier momento, en definitiva, cuando la Casa de Londres se cerraba, los amplios guardamuebles de la empresa acogían las armaduras familiares como si se tratara de una costumbre inveterada. Y no pocos comerciantes, joyeros, banqueros, marchantes de arte y antigüedades y bisutería de lujo, por ejemplo, también utilizaban habitualmente las instalaciones de The Safe para guardar cualquier material u objeto que no necesitaran tener a mano de inmediato. El lugar solo tenía una entrada, un ojo de cerradura enorme que contribuía a simular la gran puerta de seguridad de la fachada a la que ya hemos hecho referencia. El piso principal estaba ocupado por las oficinas normales de la empresa. Todas las cajas fuertes y salas de seguridad se hallaban en el sótano, en la cámara acorazada. A esta planta se accedía bien por un ascensor, bien por un tramo de escaleras. En ambos casos, el visitante se encontraba al final con unas rejas de increíbles proporciones. Tras sus barrotes había un portero formidable que jamás abandonaba su puesto y cuya única obligación era abrir y cerrar la reja cuando llegaban y salían los clientes. Después, un pequeño pasillo conducía al vestíbulo central circular, donde precisamente estaba esperando Carrados. Desde esta zona, otra serie de pasillos radiales conducían a las distintas cámaras acorazadas o a las salas de cajas de seguridad, cada una separada del vestíbulo por otra reja apenas menos formidable que la primera. Las puertas de las distintas salas privadas que la empresa ponía a disposición de los clientes, más la del despacho del gerente, completaban el espacio de pared que había entre los distintos pasillos radiales. Todo estaba muy tranquilo, todo tenía un aspecto pulcro y brillante, y todo parecía decididamente inexpugnable. Pero puede saberse qué
fue el molesto comentario de Carrados en aquel momento. «Lamento haber tenido que dejarte aquí solo tanto tiempo, querido Max», exclamó la voz agitada de Carlyle. Había salido de su compartimiento y ya cruzaba el vestíbulo con la caja de seguridad en la mano. «1 minuto y estoy contigo». Carrados sonrió y asintió, y volvió a adoptar su expresión natural, que consistía esencialmente en la de un caballero despreocupado que espera a otro. Hay algo heroico y elegante en escrutar con la mirada lo que se tiene alrededor sin delatar una molesta curiosidad, pero el resto de los sentidos, el oído y el olfato, por ejemplo, pueden concentrarse profundamente mientras el observador adopta la apariencia de estar quedándose dormido. «Ya está», anunció Carlyle, regresando apresurado junto a su amigo y poniéndose los guantes de ante gris. «¿Tienes algo apremiante que hacer ahora?» «No», contestó el detective profesional con la tranquilidad de una media sorpresa. «Nada en absoluto. ¿Qué propones?» «Es muy agradable este lugar», contestó Carrados tranquilamente. «Un lugar fresco, tranquilo y sosegado, con estas planchas de acero entre nosotros y la polvorienta, sudorosa y agobiante tarde de julio que nos espera ahí arriba. Propongo que nos quedemos aquí unos minutos más». «Bueno», admitió Carlyle, tomando el asiento más cercano y observando a Carrados como si tuviera la astuta sospecha de que su amigo quería algo más que pasar el rato allí. «Creo que hay gente muy importante que alquila sus cajas de seguridad aquí. Seguro que hay obispos o algún jockey con fortuna e incluso alguna actriz de comedias musicales. Por desgracia parece que ahora no hay mucho movimiento». «Mientras tú estabas en tu cubículo han venido 2 hombres», apuntó Carrados sin aparente intención. El primero cogió el ascensor. Supongo que sería un hombre de mediana edad, un hombre bastante corpulento. Llevaba un bastón, lucía un sombrero de seda y usaba gafas para ver de cerca. El otro bajó por las escaleras. Deduzco que llegó al ascensor justo cuando éste había empezado a bajar y por eso utilizó las escaleras. Bajó deprisa, así que el portero les abrió la reja a los 2 a la vez, pero el segundo hombre, aunque parecía más dinámico que el otro, se retrasó unos instantes en el pasillo y el corpulento fue el primero en llegar a su cámara acorazada. Carlyle, que empezaba a conocer los métodos de su amigo, puso cara de pensar. «Continúa, amigo mío, seguro que quieres llegar a alguna parte». Sin embargo, solo dijo: «¿Y?» «Cuando saliste, ahora mismo, nuestro segundo hombre abrió muy despacio y en silencio la puerta de su cubículo. Solo una rendija. Sin duda estaba mirando. Luego volvió a cerrar cuidadosamente la puerta. No era a ti a quien esperaba, Luis». «Pues me alegro», dijo Carlyle con alegría. «¿Algo más, Max?» «Nada más. Aún siguen encerrados». Ambos amigos permanecieron en silencio durante un momento. Carlyle albergaba un sentimiento de indiscutible perplejidad. La anécdota que había contado su amigo era indescriptiblemente trivial, pero sabía que las minucias que resultaban significativas para Max adquirían con posterioridad la categoría de indicios cuando llegaba el momento de mirar atrás y reflexionar sobre algún episodio en concreto. Las facultades del invidente parecían mantenerlo un paso por delante de todos los demás a medida que el juego avanzaba. «¿Me estás queriendo decir algo, Max?», preguntó al final. «Nunca se sabe», contestó Carrados. «Al menos podríamos esperar para verlos marcharse. Están en esas salas con cajas de seguridad. Supongo que cada uno estará en una cámara». «Sí, yo también lo creo. La práctica habitual es sacar la caja de seguridad, llevarla a una sala privada, abrirla allí y hacer lo que tengas que hacer. Luego la cierras otra vez y la devuelves a la cámara acorazada». «Calla, ahí está nuestro primer hombre», susurró Carrados casi emocionado. «No mires, haz como que lees este papel conmigo». Y abrió un folleto, un anuncio que se sacó del bolsillo, y ambos fingieron estar estudiando conjunta y minuciosamente su contenido. «Estabas del todo en lo cierto, amigo mío», murmuró Carlyle, señalando un párrafo que se suponía que tenía muchísimo interés. «Sombrero, bastón y gafas. Bien rasurado, un hombretón con la cara colorada. Creo, sí. Conozco a ese hombre de vista. Es un editor importante, o eso me han dicho». «Ahí viene el otro», susurró Carrados. El editor cruzó el vestíbulo, se reunió con el gerente, cuyo trabajo era cerrar las cámaras, y ambos se perdieron de vista en un pasillo.
El otro caballero paseó arriba y abajo durante unos instantes esperando su turno. Carlyle lo informó de sus movimientos en voz baja y también lo describió. Era un hombre más joven que el otro, de una altura mediana y bastante bien vestido, con un traje común entre los hombres de negocios, con sombrero verde alpine y zapatos marrones. Para cuando el detective comenzó a describir su pelo castaño y rizado, su bigote grande y bastante desaliñado, su piel de pelirrojo y su cara pecosa, el primer hombre ya había terminado lo que tenía que hacer y estaba a punto de marcharse. «De todos modos, no es un cambio de depósito», dijo Carlyle. «Su caja tiene la mitad del tamaño de las otras y seguramente no habrá sido posible cambiarla por otra». «Bueno, vámonos», dijo Carrados, levantándose. «Aquí ya no hacemos nada». Llamaron al ascensor y en la escalera de la entrada, junto a la gran cerradura que hacía de puerta, permanecieron durante unos minutos discutiendo una inversión, como una pareja de albaceas o un abogado y su cliente que tuvieran distintas opiniones sobre lo que se debía hacer. 50 yardas más allá, un gran sombrero de seda con el ala muy vuelta indicaba que por allí se marchaba el editor hacia Piccadilly. El ascensor del establecimiento a sus espaldas volvió a activarse y se oyó el golpe de la puerta. El segundo hombre avanzó tranquilamente y salió a la calle sin mirar atrás. «Cada uno se ha ido por su lado», exclamó Carlyle sin mucho interés. «Esto no es ni la gallinita ciega ni el corre que te pillo, ni siquiera el sencillo pero eficaz juego de carteristas». «¿De qué color tenía los ojos?», preguntó Carrados. «¿Pero qué? No me he fijado», admitió el otro. «Parkinson se habría fijado», fue la única y severa respuesta. «Yo no soy Parkinson», replicó Carlyle con cierta aspereza. «Y con la franqueza que un amigo le debe a otro, Max, permíteme añadir que aunque profeso una absoluta admiración por tus notables dones, tengo la firme sospecha de que todo este asunto de los dos clientes no es más que un parto de los montes, alimentado por la fantasiosa imaginación de un criminólogo aficionado y excesivamente entusiasta». Carrados asumió aquella reprimenda con absoluta comprensión. «Vamos a tomar un café, Luis», sugirió. «Mehmed está solo a una calle más allá». Mehmed resultó ser un caballero cosmopolita de Moca, cuyo establecimiento recordaba a un café extranjero o a un salón de fumar oriental. Un árabe con turbante ofrecía cigarrillos y tazas de café especiadas con azafrán a los clientes. Luego decía «Salam» y se retiraba. «Tú sabes, querido amigo», añadió Carlyle entre sorbo y sorbo de su negrísimo café y preguntándose si en realidad era muy bueno o muy malo. «Hablando en serio, que el único detalle sospechoso, esa suposición de que el hombre pelirrojo pecoso esperaba a ver si el otro se marchaba, puede estar abierta a un montón de explicaciones totalmente inocentes. Tan inocentes que mañana mismo voy a alquilar una caja de seguridad para mí». «¿Entonces crees que no hay nada raro?» «Todo lo contrario, estoy convencido de que hay algo muy raro en el comportamiento de estos dos hombres». «Entonces, ¿por qué?» «No pienso guardar nada allí, pero eso me permitirá entrar cuando quiera. Debo recomendarte, Luis, en primer lugar, que saques de tu caja de seguridad todo lo que tengas y cuanto antes, y en segundo término, que le dejes tu tarjeta de detective al gerente». Carlyle apartó su taza, convencido de que aquel café era verdaderamente un asco. «Pero mi querido Max, ese sitio de Safe es inexpugnable. Cuando estuve en los Estados Unidos hace 3 años, el recepcionista de un hotel se empeñó en hacerme creer que el edificio estaba construido a prueba de incendios. Yo cogí mis cosas de inmediato y me fui a otro sitio. 2 semanas después el hotel se quemó hasta los cimientos. Estaba construido a prueba de incendio, seguro, pero desde luego ni el mobiliario ni los accesorios lo estaban, así que las paredes acabaron derrumbándose». «Muy ingenioso», admitió Carlyle. «Pero ¿por qué te fuiste de ese hotel en realidad? Sabes que no me puedes embaucar con tu sexto sentido sobrehumano, amigo mío». Carrados sonrió con satisfacción y luego indicó al amable camarero que se acercara y llenara de nuevo las tazas de café. «Tal vez», contestó el ciego,
Tal vez me fui porque vi a mucha gente descuidada y que confiaba ciegamente en que el hotel estaba hecho a prueba de incendios. Ajá, en eso tienes razón. Cuanto mayor es la confianza, mayor es el riesgo, pero solo si ese exceso de confianza se torna descuido. Ahora bien, Max, ¿tú sabes la seguridad que tiene ese lugar? Me han dicho que cierran la puerta por la noche, contestó Carrados con inocente malicia. Y esconden la llave bajo el felpudo para que la coja el primero que llegue por la mañana, dijo Carlyle, siguiendo la broma y con el mismo espíritu burlón. Mi querido amigo, bueno, déjame decirte que la fortaleza del lugar no está en discusión. En absoluto, admitió su amigo. Eso simplifica la discusión. Consideremos un engaño, un timo o un fraude. En este punto, también las precauciones son tan rígidas que mucha gente piensa que los protocolos son un engorro. Confieso que yo no pienso así. Yo creo que esas medidas son medios para proteger mis propiedades y yo firmo y doy mi contraseña sin ningún problema y con plena satisfacción. El gerente compara la firma y coteja la contraseña con su registro antes de darme la primera llave. La firma se quema delante de mi vista en una especie de bandeja que hay allí mismo. Y la contraseña la elijo yo y se escribe únicamente en un libro que nadie, salvo el gerente, puede ver. Por otro lado, mi llave es única y solo existe esa. ¿No hay un duplicado o una llave maestra? No, ni lo uno ni lo otro. Si se pierde una llave, se tiene que llamar a un cerrajero experto para abrir. Luego, también tienes que recordar que los clientes de las cajas de seguridad tampoco son muchos. Los empleados conocen más o menos de vista a todos los clientes y a cualquier extraño se le mira con lupa. Y bien, Max, ¿mediante qué cúmulo de circunstancias un delincuente podría averiguar mi contraseña o podría falsificar mi firma para conseguir mi llave y parecerse a mi persona? Y finalmente, ¿cómo podría ese individuo averiguar de antemano si hay algo en mi caja de seguridad que le compense un plan tan elaborado? Carlyle concluyó su alegato triunfal y estaba tan crecido por la fuerza de sus argumentos que se tragó el contenido de la segunda taza de café antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. En el hotel del que acabo de hablarte, Luis, contestó Carrados, había un empleado cuya única obligación en caso de alarma era asegurar 3 puertas de hierro. La noche del incendio tenía un fortísimo dolor de muelas y abandonó su puesto apenas 15 minutos para tomar un medicamento. El hotel tenía el sistema automático de alarma antiincendios más moderno y se había probado y comprobado el día anterior, pero el electricista no lo encontró todo a su gusto y satisfacción y se lo había llevado para repararlo y aún no lo había reemplazado. El vigilante nocturno, como se supo al final, tenía permiso para presentarse en el hotel un par de horas más tarde a aquella noche concreta, y el bombero del hotel, que dependía de la información del vigilante, no recibió aviso ninguno. Y por último, se produjo al mismo tiempo un gran incendio junto al río y todos los camiones de bomberos se encontraban en el otro extremo de la ciudad. Carlyle aceptó la explicación con un dubitativo monosílabo. Carrados se inclinó un poco hacia adelante. Todas esas circunstancias conforman una serie de coincidencias que son puro azar. Es inconcebible, Luis, que una serie de coincidencias, incluso más llamativas, pudieran darse mediante una planificación. ¿Estás hablando de nuestro pelirrojo pecoso? Tal vez, aunque no es tan pelirrojo. La tranquila actitud de Carlyle se tornó repentinamente en estupefacta rigidez. El bigote era falso. ¿El bigote era falso?, repitió asombrado el detective. ¿Y tú cómo lo sabes si no has podido verlo? De verdad, Max, esta vez te has pasado de la raya. Si no confiaras tanto en tus queridos y torpes ojitos, tú mismo te acercarías a esa raya de la que hablas, replicó Carrados. Ese hombre apestaba a maquillaje 5 yardas a la redonda, y el calor y su piel sudorosa no hacían más que aumentar el olor. Eso, de forma inevitable, sugiere una sola cosa. Busqué con mis sentidos más pruebas de maquillaje y las encontré. Todas esas cosas huelen muchísimo. El pelo que describiste era característico de una peluca que se utiliza para ocultar el nacimiento del pelo y es rizada para rebajar la longitud. Todas estas cosas son minucias.
Aún no hemos pasado de la fase inicial de las sospechas. Te comentaré otra minucia. Cuando ese hombre se retiró a un compartimiento con su caja de seguridad, ni siquiera la abrió. Es probable que no contenga más que un ladrillo y un periódico. A lo único que se dedicó fue a observar. A observar al editor. Cierto, pero puede que se trate de algo más general. Todo apunta a un plan orquestado y organizado con gran cuidado. Sin embargo, si a ti te parece que todo está correcto... Pues sí, a mí me parece que todo está correcto, contestó amablemente Carlyle. Yo creo que The Safe es casi una institución nacional y como tal tengo una fe implícita en las medidas preventivas contra todo tipo de acción de fuerza o engaño que se pergenien contra ella. Hasta ese punto la actitud de Carlyle había sido firme como una roca, pero en ese momento sacó su reloj y lo miró. Murmuró algo sobre lo deprisa que transcurría el tiempo, consultó de nuevo su reloj y añadió: «Me temo que he olvidado revisar un par de documentos. Tal vez me ahorraría otro viaje mañana si volviera de Safe ahora». «Muy bien», asintió Carrados con impasible gravedad. «Te espero aquí». Durante 20 minutos Max estuvo allí sentado, tomando de tanto en tanto alguna tacita de café hirviendo y, según todos los indicios, disfrutando del estrafalario ambiente que el señor Mehmed se había empeñado en fingir al imitar en su local un establecimiento del Golfo Pérsico. Por fin regresó Carlyle, disculpándose con efusividad por el tiempo que había tenido a su amigo esperando, pero por otra parte afable y discreto. Cualquiera con ojos podría haberse dado cuenta de que llevaba un paquete de un tamaño parecido al de la caja de seguridad que tenían de Safe. Al día siguiente Carrados se presentó en el establecimiento de seguridad con la intención de convertirse en cliente. El gerente le mostró las cámaras acorazadas y las salas de seguridad, explicándole además las distintas medidas preventivas que se habían tomado para evitar trampas o la fuerza bruta. La solidez de los muros de acero, la construcción de hormigón anticonducción, el fabuloso aislamiento de toda la instalación interna sobre columnas de acero, de modo que el vigilante, mientras estuviera dentro del edificio, podía andar por encima, por debajo y alrededor de los muros exteriores de lo que era en realidad una monstruosa cámara acorazada, aunque desde luego no tenía ninguna relación real con la cerradura publicitaria de la fachada, asombrosamente segura. Y por último, había un aparato que podía inundar el sótano acorazado con vapor en apenas 3 minutos tras un aviso de alarma. Todos estos detalles eran de dominio público. The Safe era casi un lugar de interés turístico y sus directores sostenían que ningún daño podía derivarse de hacer gala de su fortaleza. Acompañado por la sagaz mirada de Parkinson, Carrados prestó una atención curiosa, aunque no muy esperanzadora, a aquellos particulares. Teniendo siempre presente el asunto de aquel hombre taheño, se planteaba una y otra vez la misma cuestión. ¿Cómo podría yo robar en este lugar? En cualquier caso, descartaba la fuerza bruta por inútil e impracticable. Y cuando se planteaba la posibilidad de un engaño o una añagaza, las simples pero efectivas precauciones que había especificado Carlyle parecían excluir cualquier posibilidad y no ofrecían resquicio alguno. «Como soy ciego, puedo firmar directamente en el libro», le dijo al gerente cuando éste le entregó una ficha con ese propósito junto al resto de las firmas tapadas. La precaución de que no pudiera enterarse de los detalles de otros clientes parecía que podía considerarse perfectamente evitable en este caso, pero el gerente de todos modos no se relajó. «Es nuestra norma fija e invariable, señor, en todos los casos», dijo con perfecta cortesía. «¿Qué contraseña va a elegir?» Parkinson, esto habría que haberlo dicho, se había quedado en el vestíbulo circular. «¿Y si lo olvido? ¿Qué haríamos entonces?» «En ese caso me temo que tendría que molestarle para que me certificara su identidad», explicó el gerente, «pero no suele ocurrir». «Bien, entonces elijo la palabra conspiración». El gerente escribió la palabra y cerró el libro. «Aquí tiene su llave, señor. Si me permite su llavero». Transcurrió desde entonces una semana,
y Carrados no había dado con la solución definitiva al problema que él mismo se había planteado. En realidad, había optado por establecer distintas vías mediante las cuales podría acceder a las cajas de seguridad. Algunas soluciones eran sencillas y directas, y dependían del azar o de la casualidad para funcionar o no. Otras modalidades eran más elaboradas, más seguras en conjunto, pero con más probabilidades de fallar en algún punto de su intrincada planificación. Y dejando de lado la complicidad con el gerente, una condición que Carrados había comprobado y estaba seguro de que jamás existiría, todas las posibilidades de saqueo dependían de una relajación de las formalidades que en efecto certificaban la seguridad de la empresa. Carrados tuvo ocasión de visitar varias veces el establecimiento a lo largo de aquella semana y pudo ver con claridad que su análisis era de una verosimilitud aplastante. Sin embargo, no había ningún indicio de debilidad en los métodos profesionales del establecimiento, y tampoco volvió a aparecer el hombre pelirrojo durante ninguna de sus visitas, ni con aquel disfraz ni con ningún otro. Transcurrió otra semana. Carlyle estaba cada vez más burlón y bromista, y el propio Carrados, aunque no dio su brazo a torcer en ningún momento por lo que a su convicción se refería, tuvo que admitir al final la realidad de la situación. El gerente, con la pertinacia de un hombre meticuloso que había convertido en obsesión la fama de la seguridad de la empresa, simplemente se negaba a comentar siquiera la posibilidad de que pudieran darse supuestos métodos fraudulentos para acceder a las cajas. Carrados, por su parte, no estaba en disposición de formular una hipótesis detallada. Sencillamente se retiró de la investigación activa, seguro de que el tiempo le daría la razón y de que bastaría con saber esperar el momento oportuno. Y el momento oportuno llegó en concreto un viernes por la mañana, 17 días después de su primera visita a The Safe. Cuando regresó tarde a casa, aquel jueves por la noche, se le informó de que un hombre llamado Draycott se había presentado en The Turrets con la intención de verle. Al parecer, la cuestión tenía bastante importancia para el visitante, porque había regresado 3 horas después con la esperanza de encontrar al señor Carrados ya en casa. Defraudado nuevamente en sus expectativas, había dejado una nota. Carrados abrió el sobre y recorrió con los dedos las siguientes palabras. «Estimado señor, he mantenido una reunión hoy mismo con el señor Louis Carlyle, que cree que a usted le gustaría verme. Volveré a pasar por aquí mañana por la mañana, digamos a las 9. Si le parece demasiado temprano o tiene algún inconveniente, le ruego que me haga llegar un mensaje tan pronto como le sea posible. Sinceramente suyo, Herbert Draycott». Posdata. Tal vez debería añadir que cuento con una caja de seguridad en la cámara acorazada de Lucas Street HD. Una mínima descripción del señor Draycott dejó claro que no era el editor de West End. El visitante, tal y como explicó el criado que había recibido el mensaje, era un hombre delgado, nervudo y de cara afilada. Carrados se sintió agradablemente interesado en aquella extraña circunstancia que parecía justificar su sospecha de un complot para saquear The Safe. A la mañana siguiente, 5 minutos antes de las 9, el señor Draycott se presentó de nuevo en casa de Max Carrados. «Es muy amable por su parte recibirme tan pronto, señor», dijo con aire de disculpa cuando se encontró al fin ante Carrados. «No conozco bien las formalidades inglesas porque soy australiano y pensé que tal vez esta hora sería demasiado temprana. Por lo que a mí se refiere, podría haberme citado incluso un par de horas antes», contestó Carrados. «Y usted también podría haber venido antes, me parece», añadió, «porque creo que no ha dormido mucho esta noche». «No he dormido nada en absoluto», corrigió el señor Draycott. «Pero resulta extraño que se haya dado cuenta de eso. Según el señor Carlyle, discúlpeme si estoy equivocado, señor, pero me pareció entenderle que era usted ciego». Carrados sonrió ligeramente ante aquella declaración. «Oh, sí», dijo, «pero eso no tiene ninguna importancia. ¿Cuál es su problema?» «Me temo que es algo más que un problema, señor Carrados». El hombre tenía una mirada firme,
con los ojos semiabiertos, con indicios de una profundidad que uno solo percibe en la mirada de aquellos cuyo trabajo consiste en observar grandes extensiones de tierra o agua. Se volvieron hacia el rostro de Carrados con una sosegada resignación y franqueza. «Me temo que puede llamarse más bien desastre», añadió. «Yo trabajo como ingeniero en el Mont Magdalena, en el distrito de Coolgardie, en Australia. No quiero hacerle perder el tiempo con detalles, así que únicamente le diré que hace unos 2 años tuve la oportunidad de adquirir unas acciones en una empresa muy prometedora. Oro, ya sabe, tanto en beta como en aluvión. A medida que avanzaban los trabajos, fui poniendo cada vez más dinero en la empresa. En aquella época no se podía decir que fuera una inversión aventurada. Los resultados fueron muy buenos, mejores de los que nos habríamos atrevido a imaginar. Pero entre unos trabajos y otros comprobamos que los gastos eran tremendos. Vimos que era un asunto que nos quedaba grande y admitimos que finalmente deberíamos pedir ayuda externa. Hasta ese momento, el relato del señor Draycott había discurrido con cierta tranquilidad, matizada por la reprimida desesperación que parecía dominar al caballero. Pero en este punto, el repentino recuerdo de su situación transformó su gesto en un frenesí de amargura. «Oh, qué estupidez volver a ese asunto una y otra vez», dijo desesperado. «No sé qué va a poder hacer usted ni nadie. De todos modos, me han robado, me han estafado, me han timado y me han arrebatado todo cuanto tenía». Y atormentado por los recuerdos y la impotencia de su ira, el desgraciado ingeniero golpeó la mesa de roble con el puño hasta que le sangraron los nudillos. Carrados no dijo ni una palabra hasta que la ira del hombre se hubo apacado. «Continúe, por favor, señor Draycott», dijo. «Lo que usted pensaba que debía decirme es exactamente lo que necesito saber». «Lo siento, señor», se disculpó el hombre, sonrojándose bajo su piel bronceada. «Debería controlarme, pero todo este asunto me perturba. La pasada noche he tenido 3 veces mi revólver en la mano y 3 veces lo he apartado de mí. Bueno, mis socios y yo acordamos que debía venir a Londres para conseguir inversores para nuestro negocio aurífero. Tal vez deberíamos haber buscado en nuestra zona o en Perth, claro, pero por otra parte, verás, seguramente habrían querido tener el control de la empresa. Hace 6 semanas que desembarqué en Inglaterra. Vine con varias muestras del cuarzo y del oro que extraemos, tanto en polvo como en pepitas. El resultado de varias semanas de trabajo, alrededor de 240 onzas en total. Eso incluye la Magdalena Lodestar, nuestra pepita de oro emblemática, una yema de casi 7 libras de oro puro. Yo había visto un anuncio de esa empresa de seguridad de Lucas Street y me pareció que era el lugar más apropiado para guardar mis muestras. Aparte del oro, tenía todos los papeles y documentos para atraer a los inversores, planos, informes, proyectos, licencias, etc. Y luego, cuando convertí mi carta de crédito, se me entregaron unas 150 libras en billetes. Por supuesto, podría haberlo dejado todo en un banco, pero me pareció que era más útil tenerlo, como si dijéramos, a mano, para hacer uso de todo ello en cualquier momento y contar con una sala privada a la que yo pudiera llevar a cualquier caballero para enseñarle los documentos y las muestras de oro. En ningún momento sospeché que algo pudiera ir mal. Llevé a cabo negociaciones en distintos niveles. Me parece que es un mal momento para hacer negocios aquí. Y entonces ayer necesité una cosa que tenía en la caja de seguridad. Fui a Lucas Street, como había hecho media docena de veces antes. Abrí mi caja de seguridad, me la llevé a una sala privada y... Señor Carrados, estaba vacía. ¿Totalmente vacía? No, dijo riéndose con amargura. En el fondo había una hoja de papel de estraza. Era el trozo de papel que yo mismo había dejado allí por si acaso necesitaba hacer un paquete. Salvo por ese detalle, cualquiera podría haber pensado que me había equivocado y que de algún modo me habían entregado otra caja de seguridad. Eso fue lo primero que pensé. Eso no puede ocurrir. Yo también lo creo, señor. Y además estaba el papel con mi nombre en la caja vacía. Me resultaba asombroso, me parecía imposible. Creo que me quedé allí paralizado durante algunos minutos, aunque me parecieron horas.
Luego volví a cerrar la caja metálica, la devolví a la caja de seguridad, cerré y salí. ¿Y se fue sin notificar a nadie esa irregularidad? Sí, señor Carrados. Aquellos ojos azules y sinceros lo observaron con dolorosa amabilidad. Verá, se me ocurrió que debía de haber alguien en la empresa que hubiera cometido ese robo. Estaba usted equivocado. Eso mismo me dijo el señor Carlyle. Lo único que sabía era que la llave siempre ha estado en mi poder y que no le he dicho la contraseña a nadie. Bueno, todo eso cayó sobre mí como un jarro de agua fría. Me pareció estar solo en la mazmorra más oscura de Londres y que ni un alma sabía dónde me encontraba. Como una especie de moderno Sweeney Todd. He oído que pasan esas cosas en Londres, admitió Draycott. De todos modos salí. Fue un error. Ahora lo veo. ¿Quién va a creerme? Si parece un cuento imposible. ¿Por qué me eligieron a mí? ¿Cómo sabían lo que tenía? Si no bebo, ni he abierto la boca, ni nada de nada. Todo esto me martiriza. Ellos no le han elegido a usted. Usted los ha elegido a ellos, contestó Carrados. No importa cómo, y sin duda le creerán. Pero respecto a recuperar algo... La frase inacabada confirmó al señor Draycott sus más nefastos presagios. Tengo el número de los billetes, apuntó como un último esfuerzo por hallar esperanza. Podrían interceptarse, ¿no le parece? Interceptarse, sí, admitió Carrados. ¿Pero qué conseguiríamos con eso? Los bancos y las comisarías de policía recibirán notificaciones y en todos los bares desde aquí hasta Land's End cambiarán esos billetes por otros con el garabato de cualquier John Jones en el revés. No, señor Draycott, es horrible, ya lo sé, pero debe irse haciendo a la idea de que tendrá que esperar a que le llegue dinero desde Australia. ¿Dónde está viviendo aquí en Inglaterra? Draycott se mostró dubitativo. He estado en Abbotsford, en Bloomsbury hasta ahora, dijo con algún embarazo. El hecho es, señor Carrados, que yo creo que debería haberle dicho cuál es mi situación antes de consultarle, porque yo, en fin, no veo que tenga muchas posibilidades de pagarle. Sabiendo que tenía tanto dinero en la caja de seguridad, tendría que haberlo vigilado mejor. Ayer fui principalmente a coger algunos billetes. Tengo una factura de una semana de hotel en el bolsillo y... Se miró los pantalones. Desafortunadamente he gastado algún dinerillo. Sin duda eso se podrá resolver con el tiempo, sugirió Max con intención de animarlo. En vez de contestar, Draycott dejó caer las manos abatidos sobre la mesa y se cubrió el rostro con ellas. Transcurrió un minuto en silencio. No va a funcionar, señor Carrados, dijo cuando recobró las fuerzas y pudo hablar. No cuento con ese tiempo. Usted dirá lo que quiera, pero le aseguro que sencillamente no les puedo decir a mis amigos que he perdido todo lo que teníamos y que me envíen más. No podrían hacerlo aunque se lo pidiera. ¿Me entiende, señor? Nuestra empresa es muy valiosa y tenemos una gran fe en ella, pero sacarla adelante está más allá de nuestras posibilidades. Los tres amigos hemos puesto todo lo que teníamos en la empresa. Mientras yo estoy aquí, ellos están trabajando como obreros por un sueldo y lo único que esperan es que... ¡Ay, Dios mío! Lo único que esperan es que les haga llegar buenas noticias. Carrados rodeó la mesa de su escritorio y escribió algo en un papel. Luego, sin decir una palabra, le tendió el papel a su visitante. ¿Qué es esto?, preguntó Draycott desconcertado. Es un cheque de 100 libras. Con eso podrá salir del apuro, explicó Carrados con gesto imperturbable. Un hombre como usted no puede tirar la toalla por un pequeño revés. Envíe un telegrama a sus socios diciéndoles que necesita copias de sus documentos cuanto antes. Se las enviarán, no tema. El oro ya está perdido. Escríbales y dígaselo todo en la siguiente carta. Cuénteselo todo y añada que, a pesar de lo ocurrido, cree que está muy cerca de lograr su propósito. El señor Draycott dobló el cheque con gesto pensativo y dubitativo y luego lo guardó en su cartera. No sé si se da cuenta exactamente de lo que ha hecho usted, señor, dijo con una voz extraña, pero puedo asegurarle que hoy le ha salvado la vida a un hombre. No es por el dinero, señor, sino por los ánimos y la confianza.
Si pudiera ver usted, sabría mucho mejor de lo que puedo expresar cómo me siento por ello». Carrados dejó escapar una risilla tranquilizadora. Siempre le resultaba divertido oír a la gente explicar cuánto más sabría si tuviera la posibilidad de ver. «Iremos a Lucas Street y le daremos al gerente de The Safe el susto de su vida», dijo sencillamente. «Andando, señor Draycott. Ya he avisado y nuestro coche está preparado». Pero sucedió que era otro acontecimiento el que estaba destinado a proporcionarle aquella estimulante experiencia al gerente. Cuando el señor Draycott y Max Carrados salieron del coche delante de The Safe, un taxi se detuvo y de él se apió Carlyle, que lo llamó con un saludo alegre y afectuoso. «Espera un momento, Max», gritó mientras se volvía para pagar al conductor, una transacción que llevó a cabo con un aire de digna urbanidad que casi compensaba cualquier pequeño inconveniente pecuniario que pudiera acompañarlo. «Esto sí que es una coincidencia. Cambiemos impresiones. Acabo de recibir un mensaje casi implorante del gerente de The Safe para que me presente aquí de inmediato. Supuse que se trataría del asunto de nuestro amigo el colono aquí presente, pero en su mensaje no hablaba del señor Draycott, sino del profesor Holmfast Bulge. ¿Será posible que el profesor se haya visto afectado por un problema parecido?» «¿Qué te decía el gerente?», preguntó Carrados. «Su nota resultaba bastante incoherente, pero me parece que será lo que te digo. ¿Qué habéis hecho?» «Nada», contestó Carrados. Se volvió y dándole la espalda a The Safe, pareció como si estuviera buscando algo con la mirada al otro lado de la calle. «¿Hay una tienda de tabaco justo enfrente?» «Sí». «¿Qué venden en el primer piso?» «Algo llamado Rubo. Me atrevo a hacer esa sugerencia por la publicidad que aparece en todas las ventanas. Use Rubo para todo». «¿Los cristales de las ventanas están esmerilados?» «Pues sí, hasta la mitad más o menos, señor Misterios». Carrados regresó a su vehículo para hablar con su mayordomo. «Mientras estamos en The Safe, Parkinson cruza la calle y compra una lata, una botella, una caja o un paquete de Rubo». «¿Qué es Rubo, Max?», preguntó Carlyle con insaciable curiosidad. «Por el momento no lo sabemos. Cuando Parkinson lo compre, Luis, serás el primero en saberlo». Luego entraron a The Safe y bajaron al sótano, cruzaron las perceptivas rejas y saludaron al vigilante, cuyos ademanes ya dejaban entrever que había algún pequeño problema. Era innecesario especular por qué. En la distancia, amortiguada por los pasos acorazados, una voz autoritaria retumbaba como una campana escuchada bajo el agua. «A ver, ¿cuáles son los hechos?», exigía aquella voz con la causticidad de una impotencia intolerable. «Se me aseguró que no había otra llave igual a la mía y sin embargo mi caja de seguridad ha sido abierta. Y se me dijo que sin la contraseña sería imposible que una persona no autorizada accediera a mis propiedades. Mi contraseña cuidadosamente elegida era antropófago, señor. ¿Cree que es una palabra común entre la clase criminal? Y sin embargo mi caja de seguridad está vacía. ¿Cuál es la explicación? ¿Quién es el culpable? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Dónde está la policía?» «Si considera usted que lo más apropiado es salir a la calle y llamar al primer policía que pase por delante de nuestra institución, permítame decirle, señor, que estoy en total desacuerdo con usted», replicó el gerente distraído. «Puede usted estar seguro de que se hará todo lo posible para aclarar este misterio. Como le he dicho, ya hemos llamado a un detective privado muy capaz y a uno de nuestros directores». «Pero eso no es suficiente», insistió el profesor encendido de ira. «¿O es que un simple detective privado me va a devolver mis 6.000 libras invertidas en bonos japoneses al 4,5%? ¿Acaso ese director suyo va a devolverme mis irreemplazables notas sobre costumbres maritales en grupos polifitléticos de hombres de las cavernas del Pleistoceno medio? Exijo que se llame a la policía de inmediato y que venga en cuanto sea posible, y que actúe Scotland Yard. Tiene que procederse a una exhaustiva investigación. Soy cliente suyo desde hace solo 6 meses y mire cuál es el resultado». «Ahí tiene usted la clave del misterio, profesor Bulge», interrumpió Carrados con toda tranquilidad. «¿Quién es este?», preguntó el furibundo profesor a nadie en particular. «Permítame explicarle», dijo Carlyle con amable confianza.
Un servidor es Luis Carlyle de Bampton Street. Este caballero es el señor Max Carrados, el eminente detective y aficionado especializado en asuntos criminales. Les agradeceré cualquier ayuda que puedan prestar a la hora de dilucidar este desafortunadísimo incidente, dijo el profesor rimbombante con aire condescendiente. Permítame que les ponga en antecedentes. Tal vez si fuéramos al despacho del gerente, sugirió Carrados, evitaríamos que alguien nos pudiera interrumpir. Exacto, tronó el profesor, aceptando la propuesta por todos los demás. Los hechos, señor, son los siguientes. Yo soy el desgraciado dueño de una caja de seguridad en esta empresa, en la cual hace unos meses deposité, entre otras pertenencias menos importantes, 60 bonos de la deuda imperial japonesa, el grueso de mi pequeña fortuna, y el manuscrito de una importante obra científica sobre las costumbres maritales en grupos polifiléticos de hombres de las cavernas del Pleistoceno medio. Hoy he venido a recoger los cupones que vencen el día 15 para ingresarlos con una semana de adelanto en mi banco, tal y como es mi costumbre. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con la caja cerrada y en apariencia intacta, tal y como la dejé hace un mes. Pero está muy lejos de estar intacta, señor. Ha sido abierta, saqueada, esquilmada. Ni un solo bono, ni rastro de mis papeles y mis documentos. Era evidente que la temperatura del gerente aumentaba a medida que el profesor avanzaba en su discurso, y el hombre estaba ahora a punto de entrar en ebullición. Perdone que me oponga de plano a su declaración, profesor Bulge. Se ha referido usted a su visita a nuestro establecimiento hace un mes y ha dicho que esa fue la única vez que vino. Ustedes van a ser testigos de esto, caballeros. Cuando yo digo que el profesor tuvo acceso a su caja de seguridad muy recientemente, es más, el lunes pasado, supongo que reconocerán la importancia que semejante declaración puede tener. El profesor lanzó aterradoras miradas a todos los rincones del despacho como un animal furioso, una comparación que se veía aumentada por su apariencia caprina. «¿Cómo se atreve usted a contradecirme, señor mío?», gritó, dando un golpetazo en la mesa con la mano abierta. «Yo no estuve aquí el lunes». El gerente se encogió de hombros con gélido espíritu. «Olvida usted que nuestros empleados también le vieron», apuntó. «¿Acaso no podemos confiar en nuestros ojos?» «Una suposición habitual y, sin embargo, no demasiado fiable», insinuó Carrados casi en voz baja. «Yo no puedo estar equivocado», porfió el gerente. «Entonces seguramente podrá decirme, sin mirarlo, de qué color son los ojos del profesor Bulge», dijo Carrados. Se hizo un curioso y expectante silencio durante algunos segundos. El profesor le dio la espalda al gerente y éste pasó de las dudas pensativas al embarazo más enojoso. «La verdad no lo sé, señor Carrados», confesó con tibieza al final. «No suelo fijarme en esa clase de minucias». «Entonces sí que puede estar usted equivocado», replicó Carrados con amabilidad pero con firmeza. «Pero ese pelo desordenado, esa barba venerable y abundante, la nariz prominente y las cejas pobladas, esas son las características más evidentes y, por tanto, las que resultan más fáciles de falsificar. Son las que llaman la atención. Si quiere usted asegurarse de que nadie le engaña, fíjese en el ojo y muy especialmente en las manchas del mismo, en la forma de las uñas, en los pliegues de las orejas. Esas cosas no se pueden fingir ni simular». ¿Está usted sugiriendo que el hombre que vino el lunes no era el profesor Bulge, que era un impostor? La conclusión es inevitable. ¿Dónde estuvo usted el lunes, profesor? Estuve en los Midlands, dando un ciclo de conferencias. El sábado estuve en Nottingham, el lunes en Birmingham. No regresé a Londres hasta ayer. Carrados se volvió otra vez hacia el gerente y señaló a Draycott, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano. ¿Y este caballero vino el lunes pasado también por casualidad? No, señor Carrados, pero le di acceso a su caja de seguridad el martes por la tarde y ayer también. Draycott negó con la cabeza con un ademán de impotente tristeza. Ayer la encontré vacía, dijo, y toda la tarde del martes la pasé en Brighton, intentando ver a un caballero con el que quería hacer negocios. El gerente se dejó caer en la silla. «¡Santo Dios! ¡Otro!», exclamó débilmente.
Me temo que este solo es el principio de una lista muy larga, dijo Garrados. Hay que mirar su libro de clientes. El gerente se levantó con la intención de protestar. Eso no puede ser. Nadie salvo yo mismo o mi sustituto puede ver el libro. Eso sería inaudito. Las circunstancias son inauditas, replicó Garrados. Si se ponen dificultades a las investigaciones de estos caballeros, consideraré que estoy en mi derecho de trasladar los hechos al despacho del ministro del Interior, declaró el profesor, hablando hacia el techo con la voz de una trompeta broncínea. Garrados levantó una mano con ademán pacificador. «¿Puedo hacer una sugerencia?», dijo. «Porque claro, yo soy ciego. Entonces yo podría...» «Muy bien», admitió por fin el gerente, «pero debo pedirle a los demás que se retiren». Durante 5 minutos, Garrados escuchó la lista de los clientes de las cajas de seguridad a medida que el gerente se la iba leyendo. En alguna ocasión se detenía en el catálogo de nombres para pensar durante unos instantes. De vez en cuando pasaba el dedo por alguna firma y la comparaba con otra. En otras ocasiones se detenía en una contraseña concreta. Pero cuando se acabó la lista, por fin, se quedó mirando al vacío como si no hubiera averiguado nada. «Todo está perfectamente claro y sin embargo es completamente increíble», murmuró Max casi para sí mismo. «¿Y me asegura que usted y solo usted ha estado al mando de esta oficina durante los últimos 6 meses? No he faltado ni un solo día este último año. ¿Y en las comidas? Como aquí. ¿Y nadie ha podido entrar en este despacho sin su conocimiento mientras estaba usted en otra parte? Imposible. La puerta está dotada de una imponente cerradura automática de alta sensibilidad. No se puede desbloquear salvo que deliberadamente se desee abrir. Y por lo que usted sabe, nadie ha tenido acceso a este libro. No, fue la respuesta. Garrados se puso en pie y comenzó a ponerse los guantes. «Entonces tengo que renunciar a proseguir mis investigaciones», dijo con gélida voz. ¿Por qué?», tartamudeó el gerente. «Porque tengo firmes motivos para creer que usted me está mintiendo». «Por favor, señor Garrados, siéntese. Es verdad que cuando me planteó usted la última pregunta me vino un detalle a la cabeza que, si lo tomamos literalmente, tal vez podría haber contestado sí en vez de no. Pero en términos generales, tal y como usted expresó la cuestión, la respuesta era no. Sería absurdo conceder alguna importancia al incidente al que me refiero. Permítame que sea yo el que lo juzgue». «Como usted quiera, señor Garrados. Yo vivo en Windermere Mansions con mi hermana. Hace unos meses mi hermana conoció a un matrimonio que había venido a vivir al piso de enfrente. El marido era un hombre de mediana edad, un erudito que pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando en el Museo Británico. Los gustos de su mujer eran distintos. Ella era mucho más joven, alegre, divertida. Era una simple muchacha. En realidad, la muchacha más encantadora y sencilla que jamás he visto. Mi hermana Amelia no parecía muy dispuesta a... «Un momento», exclamó Garrados. «¿Un erudito de mediana edad y una encantadora esposa joven? Sea tan breve como pueda, por favor. Si tenemos alguna posibilidad de aclarar esto, puede ser una cuestión de minutos. La joven venía por aquí, entonces...» «Acompañada de su marido», contestó con formalidad el gerente. La señora Scott había viajado y tenía la afición de fotografiar todos los lugares a los que iba. Cuando salió a colación cuál era mi oficio, se le ocurrió la estrafalaria idea de que quería añadir fotos de la cámara acorazada a su colección. Se entusiasmó como una chiquilla. No había ninguna razón por la que no pudiera hacerlo. Este lugar a veces se ha fotografiado con fines publicitarios. Y vino con la cámara fotográfica delante de sus narices. No sé qué quiere usted decir con eso de delante de sus narices. Vino con su esposo una noche, justo antes de cerrar. Claro que trajo la cámara, por supuesto, era cosa de nada. ¿Y se las arregló para quedarse sola aquí? Bueno, yo no utilizaría esa expresión. Simplemente ocurrió. Salí un instante para coger un té y fueron esos momentos. ¿Durante cuánto tiempo estuvo sola aquí? 2 o 3 minutos, como mucho. Cuando regresé estaba sentada en mi mesa. A eso es a lo que me refería. La pequeña traviesa se había puesto mis gafas y tenía en las manos el libro.
Éramos buenos amigos y le encantaba burlarse de mí. Confieso que me sorprendió casi instintivamente ver que había cogido ese libro, pero enseguida me di cuenta de que lo tenía al revés. ¡Qué lista! No se lo podía llevar, y la cámara a su lado con media docena de fotografías en película de alta sensibilidad ya tomadas. ¡Pero si es una muchacha! Sí, tiene 27 años y ha vuelto locos a los hombres de todas las ciudades del mundo, desde San Petersburgo a Buenos Aires. Contacte con Scotland Yard y pregunte si puede venir el inspector Vidal. El administrador resopló por la nariz. Llamar a la policía y hacer público todo el caso arruinaría nuestro establecimiento, señor, minaría la confianza de nuestros clientes. No puedo hacerlo sin contar con la autorización de mis superiores. Si no lo hace usted, lo hará el profesor. Antes de que llegaran ustedes, llamé al único director que se encuentra hoy en la ciudad y le comuniqué los hechos tal y como habían acontecido. Tal vez haya llegado ya. Si tiene usted la bondad de acompañarme arriba, podremos comprobarlo. Subieron al piso de arriba y Carlyle se les unió por el camino. Discúlpenme un segundo, dijo el gerente. Parkinson, que había mantenido una instructiva conversación con el portero del vestíbulo sobre los precios de las tierras, se acercó. Lo siento, señor, informó, pero me ha sido imposible adquirir rubo. Parece que la tienda está cerrada. Qué lástima. El señor Carlyle estaba deseando tener rubo. ¿Me hacen el favor de pasar por aquí?, dijo el gerente, que reapareció de pronto. En la sala de juntas encontraron a un caballero de avanzada edad con el pelo canoso que había acudido a la llamada del gerente por puro sentido del deber y permanecía en una esquina de la sala vacía con la esperanza de que no se le tuviera en cuenta. Tenía un aspecto de total indefensión y parecía ser profundamente consciente de ello. «Es un asunto muy enojoso, caballeros», dijo casi en un susurro, en un tono que pretendía despertar confianza. «Estoy informado y me han dicho que ustedes recomiendan llamar a las autoridades de Scotland Yard. Eso sería desastroso para nuestra institución, que depende sobre todo y especialmente de la confianza implícita del público». «Es lo único que se puede hacer», contestó Carrados. «El nombre del señor Carrados nos resulta bien conocido, porque está relacionado con algunos casos muy delicados. ¿No podría ocuparse usted de esto?» «Es imposible. Hay que hacer una investigación exhaustiva. Hay que examinar cada detalle y cada aspecto del caso. Y eso solo lo puede hacer la policía». Y luego añadió con un tono muy elocuente: «Yo lo único que puedo hacer es poner a la policía en el camino correcto para que resuelva el caso». «¿Y haría eso por nosotros, señor Carrados?» Max Carrados sonrió con su encanto habitual. Sabía con exactitud cuál era el gran atractivo de sus servicios. «Mi postura es esta», explicó. «Hasta el momento mi trabajo ha sido totalmente amateur. Como tal, he evitado un par de crímenes, he remediado alguna injusticia ocasional y de vez en cuando he sido de alguna ayuda para mi amigo, el detective profesional Luis Carlyle. Pero en este caso no hay ninguna razón en absoluto por la que yo deba ayudar a una empresa privada en un asunto normal de negocios y hacerlo además de manera gratuita. Si quieren alguna información, yo debería exigir unos honorarios, algo simbólico, digamos, 100 libras. El director observó a Carrados como si la fe que tenía en la naturaleza humana hubiera sufrido un duro varapalo. 100 libras serían unos honorarios iniciales muy elevados para una pequeña empresa como la nuestra, señor Carrados, apuntó con voz doliente. Y eso, por supuesto, sería independiente de la factura profesional del señor Carlyle, añadió Carrados. ¿Esa suma depende de alguna actuación concreta?, preguntó el gerente. No tengo inconveniente alguno en condicionarla a que yo les entregue a ustedes, para que la policía actúe a continuación, una fotografía y una descripción del ladrón. Los dos empleados se reunieron en una parte para decidir. Luego el gerente se acercó a Carrados. «De acuerdo, señor Carrados, a condición de que todo esto esté resuelto en el plazo de 2 días. Si eso no se produce...» «No, ni hablar, ni hablar», exclamó Carlyle con indignación, pero Carrados lo apartó con una sonrisa. «Aceptamos las condiciones con el mismo espíritu deportivo que las han inspirado.
O lo resolvemos en 48 horas o no hay honorarios. El cheque, por supuesto, lo entregarán en cuanto los bienes sustraídos sean recuperados. Puede usted estar seguro. Carrado sacó su agenda y de ella un sobre con un sello estadounidense del que extrajo una fotografía. «Esta es la fotografía», dijo. «El individuo se llama Ulysses K. Groom, pero es más conocido como Harry el actor. Encontrará su descripción escrita en el envés de la foto». 5 minutos después, cuando se quedaron solos, Carlyle expresó su opinión sobre la negociación económica. «Eres un verdadero sinvergüenza, Max», dijo. «Aunque bastante encantador, lo admito, pero haces esto con la gente solo para divertirte». «Todo lo contrario», contestó Carrados. «Es la gente la que parece querer divertirse conmigo». «¿Y esa fotografía qué? ¿Por qué no me habías dicho nada de ella?» Carrados sacó su reloj y tocó las manecillas. «Faltan 3 minutos para las 11. Recibí la fotografía a las 8:20. Aún así, hace 1 hora me has asegurado que no habías hecho nada y que no tenías nada». Y es verdad, por lo que al resultado se refiere. Hasta que no le sonsaqué la clave al gerente en su despacho, me encontraba muy lejos de tener una certeza demostrable. «Como yo todavía», dijo de mala gana Carlyle. «Ahora iremos con ello, Luis. Te lo contaré todo. Nuestro hombre nos lleva 2 días de ventaja y las posibilidades de cazarlo son de 9-1 en contra. Lo sabemos todo y el caso ya no tiene para mí ningún interés, pero es tu caso, aquí tienes todo el material. ¿Recuerdas aquella vez en la que el tipo pelirrojo se cruzó en nuestro camino? Yo me lo tomé más en serio que tú. Aquel mismo día envié un cable a Person de la policía de Nueva York. Le pregunté si conocía a algún individuo que se ajustara a esa descripción, puramente orientativa, que hubiera salido de los Estados Unidos. Me refería a un hombre educado, experto en el empleo de disfraces, audaz en sus operaciones y especializado en trabajos de guante blanco en bancos y cajas de caudales. ¿Y por qué te dirigiste concretamente a los Estados Unidos? Fue una intuición. Imaginé que debía de ser un angloparlante. La inteligencia y la inventiva del yanqui moderno lo han convertido en un especialista en aparatos ingeniosos, legales o ilegales. Las cerraduras de alta seguridad y los expertos de la ganzúa, las cajas fuertes a prueba de ladrones y los ladrones especializados en cajas fuertes, todos ellos vienen de los Estados Unidos. Así que simplemente probé. Mientras hablábamos aquel día en la puerta de The Safe y cuando el hombre pasó a nuestro lado, dejé caer las palabras Nueva York o más bien New York. Ya lo sé, pero ni siquiera se giró ni se detuvo. Estaba en guardia, y cuando pasó junto a nosotros, aunque con tus ojos no pudieras verlo, Luis, hubo una pausa psicológica, un instante en que se detuvo, tal vez durante 1/10 de segundo, igual que habrías hecho tú con la palabra Londres si la escucharas en un país extraño. En todo caso, los porqués y las consecuencias ya no importan. Esta es la historia en lo esencial. Hace 18 meses, Harry el actor consiguió saquear con éxito la caja fuerte de Mackenzie, J.F. Hyde & Company en Cleveland, Ohio. Se acababa de casar con una actriz de vodevil de tercera, avispada pero bastante ligera de cascos, de origen inglés, y necesitaba dinero para su luna de miel. Consiguió alrededor de 500 libras y con ese dinero vinieron a Europa y se quedaron en Londres durante algunos meses. Esos meses están marcados por el robo de la oficina de correos de Congreve Square, como recordarás. Mientras estudiaba ese tipo de instituciones como las más factibles para sus intereses, la atención del actor se acabó centrando en este depósito de seguridad. Posiblemente, la idea del reto que de forma implícita se declaraba en el nombre de la institución fue grabándose en su mente hasta llegar a un punto en el que el prurito profesional le incitó a despojarlo de su fama. En cualquier caso, seguramente se sintió atraído por una empresa que no solo le concedería fama, sino también importantes beneficios. La primera parte del plan era apenas una fruslería para el delincuente más habilidoso de los Estados Unidos en cuestión de disfraces. A lo largo de todos estos meses, se ha presentado en The Safe encarnando a 12 personajes diferentes y ha alquilado 12 cajas de seguridad de distintos tamaños. Al mismo tiempo, ha estudiado en profundidad los métodos y costumbres del lugar.
En cuanto le fue posible, devolvió las llaves para su uso legítimo, habiendo hecho duplicados para sus propios fines delictivos, como es natural. Creo que devolvió 5 durante su primera estancia. Otra se devolvió más tarde, con abundancia de excusas y disculpas, a través de un código postal. Otra llegó a través de un importante banco de Berlín. Hace 6 meses hizo una breve visita al depósito de seguridad, solo para hacerse con otras 2 llaves. Una se la quedó desde el principio hasta el final y las otras 2 que restan las consiguió al principio de su segunda estancia larga en Londres, hace 3 o 4 meses. Esto nos acerca a la parte más interesante de esta singular empresa. Cuando llegó por última vez a Londres, este individuo tenía fondos procedentes del golpe al correo de Atlantic a South Central. Al parecer, ha ocupado 3 residencias, una casa, con el disfraz de un erudito de cierta edad casado con una esposa joven que, por supuesto, eran vecinos de nuestro querido amigo el gerente. Un punto de observación en el que colocó un anuncio que decía «Use rubo para todo», que sería una tapadera para la vigilancia, y algún lugar más, seguramente un camerino para disfrazarse. Este último sitio debe de tener una característica esencial: 2 puertas que den a distintas calles. Hace unas 6 semanas su plan entró en la fase decisiva. La señora Harry, con una desvergüenza absoluta y unas facilidades casi totales, consiguió hacer fotografías de un par de páginas del libro de registros. Estoy completamente seguro de que durante varias semanas todo el mundo que entraba aquí estuvo sometido a observación. Pero las fotografías sirvieron para vincular las contraseñas y las llaves con los hombres de carne y hueso, en cuyas manos estaban las viejas llaves del actor. Ya lo tenía todo: los nombres, las direcciones, los números de las cajas, sus contraseñas y las firmas. El resto fue sencillo. Sí, por Júpiter, un juego de niños para un tipo como ese, admitió Carlyle con admiración profesional. Se les arregló para tener 12 ocasiones en las que estudiar la voz, los gestos y la apariencia de sus víctimas. ¿Con cuánto dinero se ha quedado? Solo podemos hacer una estimación. Yo he calculado 7 visitantes dudosos entre el lunes y el martes pasados. A otros 2 los ha ignorado por alguna razón. Las 2 cajas restantes no han sido saqueadas. Hay un asunto que merece una consideración especial. ¿De qué se trata, Max? El actor tiene un socio, un hombre llamado Billy el Fondant, pero aparte de él, y de su mujer, claro está, no confía habitualmente en nadie más. Está clarísimo, de todos modos, que al menos 7 personas han estado sometidas a una intensa observación. Y se me ha ocurrido... ¿Sí, Max? Me pregunto si Harry habrá reclutado a alguno de nuestros inteligentes ayudantes. Difícil, sonrió el detective. Me parece muy improbable. Bueno, no sé. La señora Harry, haciendo el personaje de esposa celosa o amante suspicaz, podría tal vez... El rostro sonriente de Carlyle se nubló de repente. «¡Por Júpiter!», exclamó. «Ahora que recuerdo...» «¿Sí, Luis?», preguntó Carrados con una sonrisa en su voz. «Acabo de recordar que tengo que telefonear a un cliente antes de que venga Biddle», concluyó Carlyle levantándose con cierta premura. En la puerta casi se tropieza con el abatido director, que estaba retorciéndose las manos en un acto de quejumbrosa impotencia ante una nueva calamidad. «Señor Carrados», lloriqueó el pobre caballero con voz temblorosa de cordero. «Señor Carrados, hay otro cliente. Es Sir Benjamin Gamp. Insiste en verme. Espero que usted no nos abandone ahora». «Tendría que quedarme aquí una semana», replicó Carrados con energía. «Y ahora tengo que marcharme. Habrá una procesión de afectados. El señor Carlyle se quedará aquí para apoyarle, estoy seguro». Dio los buenos días a todos los presentes con un gesto y salió de allí con una asombrosa seguridad en sus movimientos, tanto que hubo quien olvidó su pequeña dolencia. Seguramente no deseaba toparse de nuevo con la embarazosa gratitud de Draycott, porque menos de un minuto después pudieron oír el ruido del motor de su coche alejándose. «No se preocupe, señor», le dijo Carlyle a su cliente con impenetrable complacencia. «No se preocupe, yo me quedaré aquí. Lo mejor será ir a ver al señor Benjamin cuanto antes».
El director le dedicó a Carlyle la mirada suplicante y lastimera de un lirón acorralado. «Está en el sótano», musitó. «Yo me quedaré en la sala de juntas por si me necesitan». Carlyle no tuvo dificultad ninguna en descubrir que el centro del problema estaba otra vez en el sótano. Sir Benjamin era expansivo y reservado, desconcertante y decisivo, prolijo y concreto, sucesivamente y con frecuencia al mismo tiempo. Ya había llamado la atención del gerente, del profesor Bulge, de Draycott y de otros 2 subordinados para que escucharan su caso, y ahora se encontraban todos envueltos en una torre de Babel de inútiles reiteraciones. El investigador se vio sumido en un torbellino de interrogatorios y hacía todo lo posible por calmar a los demás mientras intentaba averiguar qué había ocurrido en realidad y cuáles eran los nuevos hechos. Los últimos acontecimientos resultaron asombrosos. Hacía menos de una hora, Sir Benjamin había recibido un paquete que le entregó el mensajero del distrito. Contenía un joyero que en ese momento debería haber estado en una de las cajas de seguridad. Al abrirlo apresuradamente, los increíbles presagios se vieron confirmados. Estaba vacío, es decir, vacío de joyas, porque para añadir más dolor al terrible golpe, alguien había dejado una tarjeta dentro y en ella el atribulado baronet pudo leer un famoso versículo evangélico, muy adecuado en otros contextos, pero gratuito y ofensivo en ese momento concreto. «No acumuléis tesoros en este mundo». La tarjeta pasó de mano en mano y todos exigieron que se pronunciara el detective experto. «Donde la polilla y la herrumbre los destruyen y donde los ladrones perforan las paredes y los roban». Murmuró Carlyle apesadumbrado. «Es una clave importante, Sir Benjamin». ¿Qué? ¿Qué es esto?», exclamó una voz desde el otro extremo del vestíbulo. «¿Qué? Maldito sea mi nombre si no tienen ustedes otra llave. Miren esto, caballeros, miren esto. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pero bueno, venga, entrégueme mi caja de seguridad. Quiero saber dónde estoy». Era el editor que avanzaba de modo tempestuoso, apartando a todo el mundo, agitando en sus narices una réplica de la tarjeta que Carlyle tenía en la mano. «Bueno, por mis muertos, que esto es realmente extraordinario», exclamó el detective, comparando las 2 tarjetas. Usted acaba de recibir esto, señor Berge, ¿verdad?» «Exacto, Berge, Iceberge, en estos momentos». «Por Belcebú, que puedo sobrellevar mis pérdidas sin mucho sufrimiento, pero esto es una verdadera tomadura de pelo. Me acaban de entregar esta tarjeta metida en un sobre que debería estar aquí y tan a salvo como en el Banco de Inglaterra. ¿A qué estamos jugando?, digo yo. A ver, Johnny, date prisa y déjame sacar mi caja de seguridad». Disciplina y método habían desaparecido por completo del establecimiento. Ya no quedaba ni rastro de las famosas medidas de seguridad de la empresa. El gerente sumó sus gritos a los del cliente, y como el ayudante no apareció de inmediato, él mismo lo volvió a llamar a voces. «John, ven aquí y dale al señor Berge acceso a su caja de seguridad inmediato». «Sí, señor», asintió temeroso el atribulado ayudante de las llaves, apurándose con la torpeza de su propio nerviosismo y sus propias preocupaciones. «Es que acaba de entrar un estúpido idiota en el edificio que cree que esto es una consigna para dejar equipajes. En cuanto pueda librarme de él, un forastero». «Eso no tiene ninguna importancia ahora», contestó el gerente con severidad. «La caja de seguridad del señor Berge es la número 01724». El asistente y el señor Berge salieron juntos y desaparecieron por el bosque de columnas del vestíbulo. Uno o 2 de los que habían escuchado lo que había dicho el ayudante vieron una extraña figura que se dirigía de forma dubitativa hacia ellos. Era evidente que se trataba de un turista alemán de cierta edad con un aspecto muy peculiar. Pelo largo, gafas, estrafalariamente ataviado y envuelto en esa especie de abstracción mental típica de su filosófica nación. Tenía una mano ocupada con una pipa, tan marcadamente teutónica como su propietario, y en la otra llevaba una especie de bolso de mano estampado que habría hecho las delicias de los espectadores en un espectáculo cómico de tercera. Totalmente inmune a las prevenciones del grupo, el alemán se acercó a ellos y se dirigió al gerente. «¿Están aquí las cajas de depósito, nicht wahr?».
Por supuesto, asintió el gerente con aire altanero. Pero en estos momentos su empleado era duro de compresión, dijo, y tras los turbios cristales de sus gafas le guiñó un ojo con intención humorística. No sabe cuál es su trabajo. Tengo este bolso. Expuesto entonces a la vista de todos, el bolso de flores reveló más detalles de sus extraordinarias proporciones. Por un extremo sobresalía el puño de una camisa de franela, como un brazo inerte. Por el otro, hacía acto de presencia un cuello raído con el grotesco aderezo conocido con el nombre de pajarita. No es extraño que el administrador lo observara con sincero disgusto. The Safe ya estaba alcanzando una reputación suficientemente deplorable en ese momento como para que aquella aparición burlesca viniera a rebajarla aún más en aquella trágica hora. Sí, susurró, intentando apartar de allí al nuevo cliente. Pero está usted en un error. Esto no es una consigna. ¿No es un depósito de seguridad? Good. Mi bolso. Querría dejar en depósito mi bolso hasta que salga mi tren, ¿ya? Nine, sisió el angustiado oficinista. Váyase, señor. Váyase ya de una vez. Esto no es un ropero. John, acompaña a este hombre a la salida. El asistente y el señor Berge ya regresaban tras sus comprobaciones. Habían abierto la caja y no había necesidad de preguntar cuál había sido el resultado. El editor meneaba la cabeza como un buey desconcertado. Vacío, ni rastro de nada, gritó en el vestíbulo. Ha desaparecido todo, no quedan ni las migas. A aquellos que desconocían el método y las operaciones de la estafa les pareció como si la seguridad financiera de la capital británica se estuviera tambaleando. Se hizo un silencio de estupefacción y entonces todos pudieron oír cómo la gran reja del sótano se cerraba tras la marcha del inoportuno visitante. Pero como si la tranquilidad fuera imposible aquella mañana de funestos acontecimientos, la presencia del alemán estrafalario fue inmediatamente seguida por la llegada de un hombre pulcro y afeitado, ataviado con una rigurosa indumentaria clerical, que había estado esperando a que el intruso teutón se marchara. «El canónigo Petersham», exclamó el profesor dirigiéndose a él para saludarlo. «Mi querido profesor Bulge», le contestó el canónigo. «Usted aquí. Me ha ocurrido una cosa de lo más inquietante. Debo poner mis pertenencias a buen recaudo de inmediato». Repartió sus atenciones entre el profesor y el gerente al tiempo que monopolizaba a ambos. Una cosa de lo más inquietante y una circunstancia extravagante, desde luego. Mi caja de seguridad, por favor. Sí, reverendo Henry Knox Petersham. Acabo de recibir en mano una pequeña caja de poco o ningún valor, pero una caja que yo creía que era única, sí. Estaba convencido de que era única, una caja que yo utilizaba para guardar ciertos objetos valiosos de mi familia y que en estos momentos debería estar a buen recaudo en mi caja de seguridad aquí. Número 7436. Claro. Sí, aquí está mi llave. Pero no es ese el único desconcertante efecto de semejante circunstancia, profesor. La caja contenía, y puedo asegurar que esta es la forma más indecorosa de citar cualquier texto bíblico a un clérigo de mi posición. Bueno, aquí está. No acumuléis tesoros en este mundo. Tengo un montón de sermones en mi escritorio sobre ese mismo versículo, y soy muy consciente y estoy especialmente comprometido con la lección muy necesaria que se deriva de él. Y explicármelo precisamente a mí es una monstruosidad. Caja número 7436, John, ordenó el gerente con cansada resignación. El asistente de nuevo se encaminó hacia otra cámara acorazada. Al doblar sin prudencia una esquina se tropezó con algo, masculló una blasfemia en 2 palabras y se volvió asombrado. Otra vez ese viejo bolsón del maldito forastero, explicó desde un extremo de la sala, disculpándose ofendido. Al final lo dejó aquí. «Súbalo arriba y tírelo a la calle cuando haya terminado», dijo el gerente. «Sí, 1 minuto», repuso John abstraído. «Espere 1 minuto. Esto sí que es raro. Hay una etiqueta en el bolso y antes no me pareció haberla visto. ¿Por qué no mira dentro?» «¿Por qué no mira dentro?», repitió alguien. «Eso es lo que dice». Se hizo otro silencio, fruto del asombro y la perplejidad.
Todos quedaron paralizados por la misma impresión intangible de que iban a asistir a un misterio aún más profundo que el que ya conocían. Uno tras otro fueron cruzando el vestíbulo con el gesto consciente de hombres que no se dejaban guiar tanto por la curiosidad como por la idea de que tenían la obligación de ver aquello. «Bueno, maldita sea mi estampa si esa no es la misma caligrafía de todos los escritos», exclamó el señor Berge. «Pardieu, me parece que tiene usted razón», aseguró Carlyle. «Bueno, ¿por qué no miramos dentro?» El asistente, desde su embaramiento, observó los rostros de todos los circundantes y estimó que el veredicto era abrir el bolso. En un santiamén accionó las 2 hebillas. La cremallera central no tenía cierre y se abrió sin ninguna dificultad. La camisa de franela, el cuello raro y unos cuantos aderezos más de este mismo tipo fueron retirados de inmediato y John metió la mano hasta el fondo. Harry, el actor, había cedido a su instinto dramático. El espectáculo aún no había concluido. Sí, el botín se iba a entregar y a devolver de forma deliberada, en efecto, porque cuando John, en un acceso de furiosa curiosidad, levantó el bolso y volcó todo el contenido en el suelo, fue como asistir al saqueo de la guarida de un contrabandista, o el sueño hecho realidad de un especulador, o la entrada a la cueva de Aladino, o algo increíblemente lujoso y extravagante. Salieron volando los billetes y se desperdigaron en todas las direcciones. Rodaron monedas de oro como si no valieran nada, bonos y pagarés en cantidades asombrosas, y decenas de miles de acciones y documentos atascaban el torrente de joyas y piedras preciosas en bruto. Una piedra amarilla de gran tamaño le cayó en el pie al canónigo, que se retiró saltando y maldiciendo hacia la pared. Una daga indonesia con empuñadura de rubíes le hizo un corte en la muñeca al gerente cuando intentaba detener el espléndido tesoro. Aquella milagrosa cornucopia siguió derramando riquezas por el suelo, con una tintineante, vibrante, estrepitosa, resonante y revoloteadora profusión, hasta que, como ocurre en el cuadro final de algunos ballets populares, acabó con una lluvia dorada que ocultó los detalles del montón de objetos que había debajo con un deslumbrante velo de arena amarilla. «¡Mi polvo de oro!», dijo Draco sin apenas resuello. «Mis billetes de 5 libras por todos los demonios», exclamó el editor, iniciando su búsqueda entre todo aquel desbarajuste. «Mis bonos japoneses, mis acciones y todo, y sí, incluso el manuscrito de mi obra sobre las costumbres maritales de grupos polifiléticos de hombres de las cavernas del Pleistoceno medio». «¡Ah!». Una especie de risa compulsiva de placer cerró la contribución del profesor al pandemonio, y los testigos del acontecimiento declararon posteriormente que durante unos instantes el eminente científico estuvo ejecutando los primeros movimientos del cancán apoyado en una sola pierna. «Los diamantes de mi esposa, gracias al cielo», gritó Sir Benjamin, con el gesto de un escolar que se libra de una sotaina. «¿Pero qué demonios significa todo esto?», preguntó desconcertado el canónigo. «Aquí están los objetos personales de mi familia, unas cuantas perlas de nada, la colección de camafeos de mi padre y otras minucias, pero ¿quién?». «Tal vez esto pueda darnos alguna explicación», dijo Carlyle, cogiendo el sobre que estaba prendido de la tela del bolso. «La nota va dirigida a los 7 pecadores ricos. ¿Quieren que se la lea?». Por alguna razón, la respuesta no fue unánime, pero fue mayoritaria y suficiente. Carlyle abrió el sobre. «Mis queridos amigos, ¿no están ustedes contentos? ¿No están felices en este instante? Oh, sí, pero no con la verdadera alegría de la regeneración, que es lo único que puede proporcionar el sosiego a un alma afligida. Reflexionen mientras aún estén a tiempo. Despójense de la carga de sus viciosos pecados, pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar todas las riquezas del mundo si pierde su alma? Marcos 8:36. Oh, amigos míos, se han librado por muy poco. Hasta el viernes de la semana pasada toda su riqueza estuvo en mis manos pecadoras y yo me regocijaba de mi astucia nefanda. Pero ese mismo día acudí con mi esposa, cómplice y pecadora,
a escuchar con mundano descreimiento el testimonio de un hermano convertido al Señor en una reunión del Ejército de Salvación en Clapham Common, y el Evangelio de repente iluminó nuestro corazón y nuestra alma rebelde, y entonces allí y en aquel preciso momento encontramos la salvación. ¡Aleluya! Lo que hemos hecho para dar fin a nuestro perverso plan, en el que hemos estado trabajando durante meses, solo ha sido por su bien, queridos amigos, porque son nuestros hermanos, aunque estén apartados de nosotros por sus vicios mundanos. Sea esta una lección para todos ustedes. Vendan todo lo que tengan y désenlo a los pobres, a través del Ejército de Salvación, si es posible, y acumulen para ustedes tesoros que ni la polilla ni la herrumbe puedan corromper, y los ladrones no puedan ni horadar los muros ni robarlos. Mateo 6:20. Afectuosamente, en el Espíritu del Señor, el soldado Henry del Ejército de Salvación. Postdata, breve. Puedo informarles asimismo que ninguna cámara acorazada es realmente inexpugnable, aunque el depósito de seguridad de Cyrus J. Coy & Company en la calle 24 oeste de Nueva York roza la excelencia. Pero incluso esa podría dejarla limpia si me pusiera manos a la obra. Es decir, que podría haberlo hecho en mi otra vida cuando no era más que un pecador. Respecto a ustedes, les recomiendo que cambien su nombre comercial por Cacahuete, UKG. Esta carta suena a revelación bíblica, murmuró el inspector Vidal, que acababa de llegar justo a tiempo para escuchar la carta que había leído Carlyle.